Prensa, se encuentra con ustedes el doctor Alejandro Poiré, secretario de Gobernación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta mañana. Muchas felicidades primero a nuestras medallistas olímpicas, que no lo vimos ahorita, pero espero que ustedes sí lo hayan visto. Pero bueno, tenemos un buen resultado en esta mañana y ojalá que tengamos muchos más. Les agradezco mucho que estén aquí esta mañana para comentarles que, como les fue informado con oportunidad, estuve de gira de trabajo por Ciudad Juárez la semana pasada para revisar algunos de los avances en la estrategia Todos Somos Juárez, reconstruyamos la ciudad. Recordarles que la estrategia se puso en marcha el pasado 17 de febrero del 2010 por el presidente Calderón y su objetivo principal ha sido recuperar el orden y la tranquilidad en dicha ciudad mediante la generación de nuevas oportunidades de desarrollo, el mejoramiento de aquellas que ya existían en la ciudad y desde luego el fortalecimiento de la estrategia en materia de seguridad en dicha localidad. Para lograr el objetivo planteado hemos trabajado juntos, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal de Ciudad Juárez, pero indudablemente que lo más importante ha sido que en todo momento se ha contado con la participación de la sociedad juarense para alcanzar estos objetivos, porque nadie mejor que los habitantes de Juárez conoce la magnitud de los diferentes problemas y los retos que se han enfrentado ahí, que aún se tienen por qué superar, y la verdad es que gracias a este trabajo de los tres órdenes de gobierno, de responsabilidad compartida, Todos Somos Juárez ha registrado avances verdaderamente muy destacados. Quizás lo más significativo que uno se puede dar cuenta al estar platicando con los integrantes de los distintos grupos de la sociedad allá en Juárez, es que además de la reducción en los índices delictivos, y esta reducción no es menor, les comento algunos datos, durante el primer semestre de este año hubo una disminución de aproximadamente 50% en el índice de homicidios dolosos con respecto al mismo periodo del año pasado. Esta es una reducción de casi 70% con respecto a ese mismo periodo, pero del año del 2010, es decir, ya es una tendencia muy clara de reducción en los homicidios. Y lo mismo ha ocurrido con otros delitos como son el secuestro, como es el robo con violencia, e incluso en extorsión ha habido disminuciones. La verdad, lo más significativo, lo más importante es indudablemente que hay una transformación del ánimo dentro de la ciudad. Para todos en México es muy claro que vivíamos una situación particularmente difícil, realmente muy delicada en Ciudad Juárez, en la que si algo caracterizaba en alguna medida a la situación de aquella localidad era el desánimo, en alguna medida la desesperanza, el temor, y hoy, gracias a estos avances de la estrategia Todos Somos Juárez, se están reduciendo los índices delictivos de una manera muy significativa, como ya lo mencioné, pero sobre todo se está reconstruyendo la esperanza, la confianza, y se está dando un ejemplo por parte de los juarenses de lo que se puede lograr con convicción, con compromiso y sobre todo con la responsabilidad de las autoridades en llevar a cabo una estrategia en materia de seguridad de manera conjunta. Quizás algo muy significativo que hay que destacar, sobre todo de lo que ha ocurrido en Todos Somos Juárez, no solamente los avances en materia de seguridad, es sobre todo que hemos logrado ahí, gracias a la coordinación entre gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y la participación de los ciudadanos, un ejemplo verdaderamente destacado en materia de reconstrucción del tejido social. Podríamos hablar de los datos en términos de montos y subsidios que se han ejercido el día de ayer, pero indudablemente que estos avances se ven de manera mucho más palpable, mucho más contundente cuando consideramos algunos elementos de esta estrategia o de este componente social. En Ciudad Juárez ya se ha logrado la cobertura universal en materia de salud. Se ha incrementado en más de 10 veces el número de becas otorgadas
para jóvenes en edad de estudiar en preparatoria y en universidad, en nivel medio superior, desde el año del 2010, y particularmente en las zonas más críticas de la ciudad, en algunos de los barrios más lastimados. Se han recuperado 19 espacios públicos y se han construido particularmente centros comunitarios como el Francisco I. Madero, en el que tuve la oportunidad de estar este pasado viernes, que han tenido un impacto social verdaderamente muy trascendente en este componente de la estrategia de seguridad, en esta recuperación de la confianza, en esta capacidad de la propia comunidad para organizarse y para darse un espacio de convivencia, de desarrollo individual y de desarrollo social y de desarrollo de capacidades, que a final de cuentas es la parte más importante de la estrategia del gobierno federal, aquella que nos va a transformar de fondo las condiciones de marginación, de desigualdad, que han sido, pues en alguna medida también elementos determinantes para la construcción de una mayor seguridad. También una oportunidad muy valiosa fue la reunión que tuve con la red de agrupaciones juveniles de Ciudad Juárez. Son estos jóvenes que nos han dado verdaderamente un ejemplo extraordinario en términos de su capacidad para generar proyectos colectivos, para generar proyectos comunitarios y para hacerse responsables de su destino y de su futuro. Sus acciones han sido muy benéficas para la ciudad y ahora, con el Congreso Nacional que tendremos en Guerrero próximamente, esta capacidad de organización, este ímpetu, este impulso, este ejemplo, será compartido también con muchas otras redes juveniles y organizaciones juveniles que están participando en esta y en otras materias a nivel nacional. Realmente fue muy estimulante la oportunidad de estar en Todos Somos Juárez, en Ciudad Juárez, revisando la estrategia, y quiero subrayar mi reconocimiento, sobre todo a la sociedad juarense, porque nos han dado el ejemplo de que sociedad y gobierno juntos sí podemos enfrentar los retos, particularmente en materia de seguridad. Como lo ha mencionado el presidente Felipe Calderón, desde el inicio de esta administración, de los 3 ejes que componen la Estrategia Nacional de Seguridad, indudablemente que la reconstrucción del tejido social sobre la base de una mayor participación ciudadana es la mejor ruta para superar la pobreza, la inequidad, la exclusión que tanto daño le han hecho a nuestro país. Juárez está recuperando indudablemente la tranquilidad que sus habitantes merecen y el gobierno federal se mantendrá vigilante, activo y participando y alcanzando todos los compromisos llevados a cabo en Ciudad Juárez para poder consolidar esta estrategia. No me cabe duda que el objetivo de todos, de absolutamente todos, es lograr un mejor Juárez, que en Juárez estamos dando un ejemplo de una estrategia que funciona, que falta mucho por hacer, eso es indudable, que tenemos que mantener la guardia en alto, también es indudable, pero que con este modelo de participación y de responsabilidad compartida por parte de las distintas autoridades, estamos dándole la vuelta a un episodio verdaderamente triste en Ciudad Juárez y que tenemos que seguir avanzando, porque esos logros precisamente nos permiten transformar ese dolor y esa tristeza en esperanza, en confianza en nuestro México y en aún mayor capacidad para dar mejores resultados con base en las lecciones ahí aprendidas. Muchas gracias, estoy atento a sus preguntas. Antonio Baranda, de Reforma. Buenos días, secretario. 2 preguntas sobre otros temas. La primera, sobre esta coadyuvancia federal que tienen en el caso de los ataques al norte de Monterrey, el periódico El Norte, ¿qué avances de las investigaciones tienen de este ataque del fin de semana y de los 2 anteriores? Y la segunda pregunta es si efectivamente, que nos pudiera confirmar, si efectivamente el gobierno federal dio luz verde a la compra de este avión para uso del Ejecutivo Federal y en qué términos se dio esto, es decir, cuándo eventualmente entraría en funciones, cuánto costó, etcétera. Gracias. Ya se ha informado respecto al proyecto de adquisición de este avión. La Secretaría de la Defensa Nacional ya ha informado los términos de la misma. El hecho de que se trata de una adquisición, pues por obvias razones, vinculada a la seguridad nacional de nuestro país, de que se ha hecho conforme al presupuesto de egresos así autorizado y a que se harán los planteamientos para que se tome la decisión definitiva en su momento. Respecto a los avances de las investigaciones, pues la Procuraduría General de la República dará los avances específicos en la materia. Creo que aquí es muy importante el poder identificar con base en la información que se tiene ya disponible
por parte de las autoridades locales y en el apoyo que requieran por parte del gobierno federal. Lo crucial en este, como en otros casos, es identificar a los responsables, ir tras de ellos, llevarlos ante la justicia, porque este y otros ataques son verdaderamente inaceptables y la fórmula para poder impedirlos en un futuro es garantizando que no haya impunidad. Y precisamente por eso nosotros hemos expresado nuestro respaldo a las investigaciones que lleven a cabo en esa materia las autoridades locales. Jorge Ramos, del Universal. Buenos días, secretario. Buen día, La adquisición del nuevo avión presidencial se tomó por temor a las críticas de que lo usara el presidente Felipe Calderón. Fue la misma estrategia que usó Miguel de la Madrid, también él lo compró y no lo usó él, lo usó el siguiente mandatario. Y por otro lado, preguntarle acerca de este activismo en horarios y días de trabajo del presidente Felipe Calderón para resolver cuestiones internas del Partido Acción Nacional. ¿Qué valoración nos puede dar al respecto? Al parecer hay una seria oposición a las decisiones del mandatario. Y por último, ¿qué información tiene sobre este asunto de que Andrés Manuel López Obrador pues al parecer no pagaba algunos impuestos, pero también él señala que ustedes no están actuando en estos asuntos de Monex y todo eso, teniendo las pruebas por algún acuerdo con el Revolucionario Institucional? Gracias. El Gobierno de la República en todo momento ha actuado con base en sus atribuciones y ha realizado las investigaciones correspondientes respecto a cualquier caso o a cualquier denuncia que se le haya presentado, y esta no será la excepción. Las autoridades correspondientes, en su caso las hacendarias, las fiscales, las ministeriales, están llevando a cabo las investigaciones que sean pertinentes y en su momento darán los resultados que sean relevantes, y por supuesto que en todo momento han estado coadyuvando con la autoridad electoral en cualquier solicitud de información que la autoridad electoral haya realizado, desde la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral y cualquier otra que haga las peticiones correspondientes con base en las atribuciones que tienen en la ley. Y así seguiremos actuando, y desde luego que seremos respetuosos de las decisiones que tomen las autoridades electorales en su momento. Respecto a tu primera pregunta, creo que es indiscutible el liderazgo del presidente de la República al interior del Partido Acción Nacional. El ejercicio de esta administración, el ejercicio de la administración federal, inspirada precisamente por los valores y los principios democráticos y la doctrina de Acción Nacional, creo que también es indudable, y creo que también es indudable que esta gestión ha sido ampliamente aprobada en distintos estudios de opinión por los ciudadanos y particularmente por los ciudadanos simpatizantes con el Partido Acción Nacional. Y en esa medida, pues creo que para muchos militantes y para muchos ciudadanos interesados con la vida interna de Acción Nacional es muy importante la opinión, el liderazgo y el ejemplo del presidente Felipe Calderón en esa materia, y desde luego, pues todos los militantes de todos los partidos tienen a salvo sus derechos respecto del ejercicio de esos derechos político-electorales, y creo que ese es el signo de un país democrático. Raquel Flores, Radio Fórmula. ¿Me preguntaste también del avión? De la estrategia, ¿va? Como lo hemos dicho, este es un tema que se ha identificado como una necesidad desde hace ya algunos años, que han existido incluso pronunciamientos por parte del Congreso de la Unión en la materia, y pues en esa medida se han llevado a cabo de manera transparente y abierta los distintos elementos administrativos para la toma de decisiones a ese respecto, en el entendido de que el transporte del primer mandatario es evidentemente una cuestión que requiere de actualización, es una cuestión de seguridad nacional que se tiene que actuar conforme a la ley, con gran transparencia, y así se está llevando a cabo. Raquel Flores. Secretario, buenos días. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Secretario, preguntarle si los nombres que se dieron a conocer ayer sobre los integrantes de la sociedad civil que se van a integrar al Consejo Nacional de Seguridad a partir de este jueves, ¿son los definitivos? ¿Son los nombres que estarán, o las personas que estarán participando en este consejo a lo largo de este año en que dicen se pueden relevar? Y por otro lado, preguntarle si, así como en Juárez, usted nos puede decir de otros estados de la República que hayan tenido este éxito que usted está comentando,
Y finalmente, secretario, si el trabajo que han realizado en materia de seguridad, ¿sugiere usted que el próximo gobierno lo continúe y si lo considera también exitoso? Muchas gracias. El día de ayer, Óscar Vega, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mencionó los nombres de ciudadanos que están invitados para esta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para este jueves. Pero lo que también hemos dicho, y también lo señaló el secretario ejecutivo, es que buscamos un mecanismo de inclusión permanente de las organizaciones de la sociedad civil en el seno del Consejo Nacional. Eso desde luego se podría hacer a través de un cambio a la ley. En lo que se da ese cambio a la ley, lo que estamos proponiendo es que el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública valide un mecanismo de invitación permanente a 5 organizaciones de la sociedad civil o a 5 ciudadanos. Estaremos proponiendo en la mesa del Consejo un mecanismo que incluya la participación, como lo han señalado algunas organizaciones de la sociedad civil, que incluya la participación de rectores universitarios para definir quiénes son las personas que pueden acompañar de manera exitosa, responsable, eficaz los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que todas las organizaciones que pretendan, que interesen, que quieran participar, se puedan inscribir a ese proceso y de manera transparente se llegue a una decisión. Estaremos proponiéndolo en la mesa del Consejo Nacional de Seguridad Pública y pueden resultar como invitados algunos de quienes ya hemos invitado para alguna de las mesas previas o la mesa de este jueves, pero será un proceso adicional independiente con el cual estaremos solicitando primero el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el reconocimiento de un elemento fundamental, una lección significativa del avance que estamos teniendo en Ciudad Juárez es que se dan mejores resultados si además de la responsabilidad compartida de las autoridades está la vigilancia, está la opinión y está el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil, y eso es lo que se está buscando también en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entonces, los que se mencionaron ayer están invitados para este jueves. Y además, este jueves propondremos un mecanismo para que tanto estos como cualquier otro ciudadano se pueda inscribir y tengamos en ese mecanismo, con la participación de rectores universitarios, un listado que pueda nutrir no solamente esta próxima reunión, sino siguientes reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y para eso estaremos solicitando el respaldo del Consejo Nacional en pleno, precisamente para que tengamos un acuerdo y podamos tener un mecanismo transparente, abierto, y que no sea esta organización o tal otra, sino todas las organizaciones se puedan inscribir, nos ayuden rectores universitarios a definir quiénes son los que podrían participar, y con base en eso el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine su participación y podamos trabajar de manera conjunta. Respecto a Ciudad Juárez, bueno, evidentemente hay otras localidades en donde se están dando resultados satisfactorios en materia de seguridad. Ciudad Juárez es un ejemplo, pero Tijuana es otro de ellos, en los cuales también vivimos índices dramáticos en distintos delitos. En términos generales, el propio secretario ejecutivo ha dado datos que reflejan la disminución de los homicidios dolosos en nuestro país, y en la sesión del próximo jueves estaremos viendo con mayor detalle cuáles son las entidades en las que se están reduciendo de manera más acelerada estos delitos. Creo que lo importante es lo siguiente: Ciudad Juárez, en una circunstancia verdaderamente crítica, muy delicada, muy dolorosa, nos está dando el ejemplo de que tenemos una estrategia integral en la cual, si avanzamos deteniendo a los delincuentes, si avanzamos transformando las instituciones de seguridad y de justicia, si avanzamos en la reconstrucción del tejido social y con la participación de los ciudadanos, podemos reducir de manera acelerada los índices delictivos. La clave es que no hay que bajar la guardia, hay que seguir adelante y hay que reconocer que desde luego falta mucho por hacer en otras localidades del país y desde luego también en propio Ciudad Juárez. Miguel Ángel López, de NTN. Gracias, buenos días, señor secretario. 2 preguntas. La primera, el día de ayer se dio a conocer el triunfador del proyecto para la construcción del monumento a las víctimas en México. Sin embargo, a unas horas y poco antes también de que se dé a conocer, ya se han generado contradicciones o algunos cuestionamientos por parte de las organizaciones civiles. Algunas que cuestionan que se instale en terrenos de la Secretaría de Defensa Nacional o que simple y sencillamente no representa verdaderamente el querer de la sociedad civil. ¿Cuál es la opinión del gobierno federal respecto a esto? Y si hay alguna, y si verdaderamente considera usted
que verdaderamente hay un acto de reconocimiento a las víctimas caídas en la violencia. La segunda pregunta sería que este día se está realizando una marcha de jóvenes que han sido rechazados por las diversas universidades, los cuales van a presentar una mesa de negociación en la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál podría ser la respuesta que puede dar el gobierno federal a este tipo de demandas y si existe alguna estrategia para poder enfrentar este fenómeno? Gracias. Creo que lo que hay que destacar del Memorial a las Víctimas es que el gobierno federal ha decidido apoyar esta iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil, que en la convocatoria estuvieron presentes muchas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de representación de las víctimas, que el jurado calificador fue integrado por el Colegio de Arquitectos, por distintas organizaciones de víctimas también, que la decisión que ellos han tomado ha sido enteramente autónoma, que la ubicación en la que se va a tener este memorial a las víctimas, pues es una ubicación en pleno Paseo de la Reforma para que tenga pleno acceso por parte de todos los ciudadanos y que podamos estar todos pues atentos a este memorial y que estaremos desde luego a través de la Secretaría de Desarrollo Social financiando este proyecto para poder contar con este memorial de las víctimas. Evidentemente, pues México es un país en el cual vivimos en democracia, se respeta la opinión de los distintos actores en todos los procesos. Este proceso ha sido transparente, ha contado con la participación, el liderazgo, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil y de distintos actores vinculados a las víctimas y nosotros estaremos apoyando y respaldando ese esfuerzo. Creo que es importante el hacer este reconocimiento a las víctimas de los delincuentes, a las víctimas de la violencia, y que sea un memorial que nos permita recordar en todo momento que tenemos que construir un Estado que garantice la prevención del delito, que garantice que los policías son aptos y cumplen con su labor, que garantice que los ministerios públicos investigan, que garantice que los jueces actúan conforme a la ley y se aseguran que los responsables de los delitos paguen por ellos, que garanticen las garantías, las libertades, los derechos de los presuntos inculpados y que garanticemos también como Estado la debida atención a las víctimas del delito y de la violencia. Ese es el esfuerzo que estamos construyendo todos juntos y ese es el sentido de un memorial que nos debe de recordar que dejamos de hacer muchas cosas durante mucho tiempo y que no podemos frenar el paso en esta transformación que se ha llevado a cabo de parte del gobierno federal, de parte de los gobiernos estatales y municipales, y sobre todo de parte de la sociedad. La Secretaría de Educación Pública está trabajando desde hace años, de hecho, en distintos esquemas de trabajo, en distintos métodos y mecanismos de atención para aquellos jóvenes que no han encontrado en este momento, que no encontraron en su momento un espacio en las distintas universidades de la zona metropolitana y estarán dando noticia de la realización de estas reuniones de trabajo con los representantes de estos movimientos. El objetivo es, por supuesto, darles nuevas alternativas y nuevas posibilidades de atención a sus demandas. Se estarán dando las noticias correspondientes conforme vayan avanzando las pláticas y quizás también haya que subrayar que durante esta administración se ha ampliado más que nunca el número de becas disponibles para jóvenes tanto de educación media superior como de educación superior y también la infraestructura en materia universitaria en distintas zonas del país. Estamos trabajando no solamente en la atención de quienes en este momento no han encontrado un espacio en las universidades de la zona metropolitana, sino también en la transformación estructural de la oferta universitaria en el resto del país para que este sea un problema pues cada vez de menores dimensiones, no solamente en el centro del país, sino para los jóvenes de todo el país. Y en su momento la Secretaría de Educación Pública, que está encabezando el esfuerzo de diálogo, dará los resultados del mismo. Gracias. Gerardo Martínez, de Efecto TV. Secretario, buenos días. Dos cuestiones. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues dio entrada a la controversia constitucional que el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación interpusieron por la Ley General de Víctimas.
Yo quiero saber cuál va a ser el papel de hoy en adelante y de aquí al 1 de diciembre por parte del gobierno federal en esta materia de la Ley General de Víctimas. La segunda, la semana pasada la Comisión Permanente hizo ahí una discusión en torno al fraude en pronósticos deportivos. Mandó llamar a diversos funcionarios públicos, entre ellos al director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, cargo que por supuesto está vacante desde mayo pasado. Yo quiero saber, en este caso, a quién va a mandar la Secretaría de Gobernación, pues para responder al respecto o de lo que suceda en la Comisión Permanente. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Como ya informamos, desde la semana pasada se han instalado mesas de trabajo con legisladores y representantes de las organizaciones de víctimas para poder contar con la parte sustantiva, es decir, los elementos de una ley que sí funcione para las víctimas. Entonces seguiremos trabajando en ese esfuerzo y conforme vayamos avanzando iremos dando resultados al respecto. Con respecto a juegos y sorteos, la Secretaría de Gobernación ha sido muy clara desde el inicio de esta administración, no se han otorgado nuevos permisos al respecto, se siguen llevando a cabo, incluso la semana pasada, las operaciones de verificación y de clausura de quienes lleven a cabo actividades al margen de la ley en la materia. Se estará renovando muy próximamente la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos y en todo momento, a través de los funcionarios que sea necesario, se estarán dando las respuestas, como siempre se ha hecho, al Congreso de la Unión y a cualquier otra investigación o solicitud de transparencia que sea necesaria, porque es indispensable que este trabajo sea plenamente transparente. Y en su momento se estará renovando la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos para contar con un perfil que permita cerrar la administración con una gran transparencia y con una gran claridad respecto de las labores que se están llevando a cabo en materia de verificación y clausura de aquellos organismos o organizaciones que estén llevando a cabo actividades de juegos y sorteos de manera ilegal y también plena transparencia en todos los convenios y todas las acciones llevadas a cabo con respecto a los permisos que se otorgaron en un pasado. No habiendo más preguntas, compañeros, agradecemos a todos ustedes su presencia. Muchas gracias, muy buenos días.